día más, amanecer y empezar este nuevo mes a 5 días que estamos ya disfrutando su presencia. En realidad tenemos a un Dios grande, tal como estábamos cantando. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que está, no miles de kilómetros, está con nosotros siempre. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Muy buenos días una vez más, amados hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Gracias porque nos sentimos muy honrados de parte del Señor, porque Él es tan bueno y queremos en esta mañana estudiar también uno de los 5 ministerios que muchas veces no lo hemos hablado. Hablamos lo que es el apóstol o misionero, hablamos lo que es el pastor, también un poquito del profeta, ¿verdad? Del evangelista, pero muy poco hablamos del maestro. Y en esta mañana sabemos que ya estamos a unas horas, porque el día de mañana es una fecha feriada, ¿verdad? Se celebra el día del maestro, el día de mañana. Así que es feriado para todos los maestros, sean de privado o sea nacional, están bendecidos por un día. ¿Ve? Esos días, hermanos, ya se ha hecho costumbre, ¿no? Día del amigo, día del anciano, día del abuelo, día del papá, ¿ve? Día del pastor, día del maestro. Pero damos gracias a Dios porque está en las Escrituras, amados hermanos, lo que es el maestro. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, el capítulo 2, verso 1 al 7. Vamos a dar lectura. El apóstol San Pablo, hablando a su hijo Timoteo, un pastor joven de la iglesia de Éfeso. Él necesitaba ciertos consejos y también nosotros los necesitamos de parte del Señor. Así que vamos a dar lectura, capítulo 2, el tema que vamos a desarrollar con ustedes, el llamado a la vocación cristiana. El llamado a la vocación cristiana. Vamos dando lectura juntos, hermanos, yo un verso y ustedes el siguiente. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Juntos el 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Aleluya. Inclinamos nuestros rostros, Señor santo y poderoso. Eres digno de ser alabado, glorificado, ensalzado, magnificado. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí presente con nosotros. Lo creemos así porque tú lo has dicho, Señor. Y por esa razón, Señor, tu presencia, Señor, sea quien cultive el corazón de tu iglesia y aún los amigos que también los están viendo por las redes sociales. Queremos realzar, Señor, este ministerio que tú levantaste, Señor, para que tu pueblo, tu iglesia sea perfeccionada en el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia, Señor. De esa manera todos podamos, Señor, vivir siempre con esa sabiduría que tú das a tu iglesia. Muchas gracias, Padre. Seas tú dándonos, Señor, la enseñanza que sea atesorada en el corazón de mis hermanas, de mis hermanos. Muchas gracias, Padre. Toma tú el control de principio a fin. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Aleluya. Gracias damos al Señor. Bien, amados hermanos, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo,
En cuanto a la introducción, yo he puesto así que la palabra vocación se refiere a la profesión o oficio de una persona y proviene de la palabra latina para llamamiento. La palabra vocación entonces se refiere a la profesión o oficio de una persona y proviene de la palabra latina para llamamiento. Así es que el ser maestro tiene que ver mucho con su llamamiento, porque es una vocación. Y muchos han anhelado en la carrera secular. Y agradezco mucho porque en nuestra iglesia hay muchos maestros y maestras que están trabajando en el área de educación. Eso está correcto. Pero también el Señor, a quien amamos y servimos, Él también puso en los ministerios, don de ministerio, al maestro. Y ahí están lo que mi persona, mis hermanos y hermanas que están enseñando a los niños. Entonces son hermanos maestros de acuerdo al don que les ha dado para ocupar el trabajo de enseñanza. Porque un maestro enseña, un maestro tiene que ocuparse de averiguar, de ponerse al día qué es lo que está sucediendo en el mundo entero, ¿no? Como cultura general, lo hacemos así porque queremos dar a conocer a la iglesia o los maestros de los niños, adolescentes, jóvenes. Entonces, de esa manera el maestro desempeña una profesión, un oficio ante los ojos del Señor. Aleluya. Y queremos decirle de paso que también nosotros estamos promocionando a nuevos maestros para la escuela dominical. Si usted en su corazón esta mañana es tocado por el Espíritu Santo, usted acérquese a mi persona, a mi esposa, para que podamos nosotros también a usted ponerlo un trabajo, porque el ser maestro es una gran bendición. Es el maestro de los niños y de todo lo que nosotros tenemos en la iglesia, hermanos, es una bendición. Necesitamos maestros con mucha urgencia. Sé que algunos maestros, por motivo de sus trabajos, algunos ya no están viajando. Pero es necesario, hermanos, que a lo que la palabra de Dios va a remar en sus corazones, que este don, hermano, este regalo que Dios ha dado a su iglesia es para que sea perfeccionada la iglesia en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que no podemos ser ignorantes a eso. Dios dice que la iglesia, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y yo creo que eso, Señor, nos exhorta, ¿no? Nos amonesta y nos ama, nos anima para poder cumplir este ministerio, hermanos, en la iglesia del Maestro. Gloria al Señor. Entonces es una ocupación a la que alguien se siente atraído y para el que está calificado, porque no todos también son maestros. ¿A su nombre? No todos son músicos, no todos son ingenieros civiles o arquitectos. ¿Ve? Nuestro hermano Juan Carlos, él lo lleva dentro, ese talento, es el don en cuanto a la alabanza. ¿Ve? Pero por allá hablamos a alguien que ni siquiera puede cantar bien, medio desabrido canta, porque no está llamado para eso. Pero el Señor lo escucha, sí, el Señor, cuando uno lo hace de corazón, el Señor está, aunque usted no pueda cantar. Pero eso no es de usted, su llamamiento, su vocación. Dios tiene otro para usted. Puede ser el de servir, puede ser, hermanos, una persona generosa. Entonces Dios siempre en su pueblo tiene diferentes dones, diferentes ministerios, porque a Dios le agrada así. Y cuando alegramos el corazón de Dios y usted también se pone a responsabilidad del Señor, las cosas son diferentes, porque Dios ama también este ministerio del profesorado o del maestro. Es una ocupación digna que muchos tenemos. Acá tenemos maestros también, tenemos catedráticos también acá. ¿Cuánto decimos amén? Nos sentimos muy honrados de parte del Señor, que tenemos personas que están, hermanos, liderando, están enseñando. Entonces vamos nosotros en primer lugar, primera parte, Jesús el Maestro por excelencia. ¿Cuánto decimos amén? Jesucristo es el Maestro por excelencia, y Él mismo lo dice. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 13. El Evangelio de San Juan, dice así la palabra del Señor, 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy.
Entonces, amada iglesia del Señor, amigos que nos honran con su presencia, que están también por las redes sociales escuchándonos, tenemos al maestro de los maestros, por excelencia, Jesucristo, el autor de la vida. Jesucristo nuestro Señor, Él nos dice en su palabra: haces bien llamarme maestro porque lo soy. Aleluya. Y Él como maestro se preocupó de buscar a hombres, hermanos, para que ocupasen lo que Él iba a dejar más luego, porque Él iba a partir de esta tierra. Y Él se preocupó con lo que dice como maestro a 12 hombres de diferentes culturas, diferentes educaciones que tenían. ¿Ve? Algunos dicen que el apóstol Pedro era una persona analfabeta. No es así, por lo menos él tenía primaria, conocía algo. No es como algunos lo ignoran así. No, él no tuvo letra. Sí tuvo letra también, hermanos, porque el Señor escogió a él, como también el Señor escogió a otros hombres muy eruditos. Hablando de Saulo, que él estudió esas grandes universidades en Asia Menor. ¿Ve? Su profesor fue un gran eminente, ¿eh? Gamaliel. Entonces, hermanos, lo que también vemos a un evangelista que predicaba, pero le faltaba quien le guiase para que sea más eficaz lo que estaba predicando. ¿A quién me estoy refiriendo, hermanos? Después de Pablo, Apolos. Cuando él, hermanos, estaba predicando, y dice que por ahí un poquito medio que se desviaba porque no estaba bien enterado de la doctrina, y Dios usó a una familia. ¿A quién usó? Una familia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Aquila y Priscila. A su nombre. ¿Se da cuenta que usted necesita maestro? Porque no están ustedes. Miren, son cosas de mis hermanos nuevos. Amén. Les abrazo, les amo mucho. Mis hermanos mayores, les exhorto en nombre del Señor. Porque ya usted debe no estar en primaria, ya usted es un profesional en las escrituras. ¿Cuántos años tenemos en la fe? ¿Ve? Y hay que preocuparnos de eso. Entonces, amados hermanos, Jesús nuestro Señor es el maestro de maestros por excelencia. De Él viene todo lo que nosotros tenemos. Gloria al Señor. Entonces, Jesús nuestro Señor es un buen maestro. No solo da información, sino también Él forma en el corazón, como Jesús con sus discípulos. Jesús enseñaba con autoridad, con ejemplo y amor. Eso es lo que necesitamos, esta clase de maestro. Ya vamos a hablar un poquito también de maestros seculares, que también la Biblia habla de ello, ¿ve? Pero lo que queremos nosotros referirnos, hermanos, en este día, en el día de maestro que estamos así diciéndole, en cuanto a la vocación del maestro cristiano. A esto es lo que estamos hablando primeramente. Entonces nos vamos a la segunda parte. La iglesia tiene que orar por los maestros cristianos. Volvemos a 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1. Orar por los maestros cristianos. Ahí nos dice la Escritura que exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias. Aquí el apóstol San Pablo ve la gran necesidad de formar y también, hermanos, de llevar en el corazón a su hijo espiritual Timoteo. Y le dice que diga a la iglesia de Éfeso las 4 palabras que ya hemos mencionado. Está hablando ahí acerca de rogativas. Entonces Pablo exhorta a los creyentes usando 4 palabras distintas para la oración. Rogativas, eso se refiere, hermanos, súplicas específicas de mucha urgencia para satisfacer una necesidad. Eso usted téngalo presente, esta primera palabra de rogativas, súplicas específicas de mucha urgencia para satisfacer una necesidad. Y eso es lo que usted, hermano, quisiéramos también usted en su momento de estar en la presencia del Señor, rogar algo específico. Ya lo mencioné a usted, de orar por los maestros, porque necesitamos maestros. Es algo específico. Señor, necesitamos maestros y por favor,
pon en mi persona o ciertos hermanos que usted conocen para que ellos también puedan, Señor, de una manera servirte como educadores, como hombres y mujeres que amen este don de que es la enseñanza como maestro. Entonces, algo específico que usted, de repente tiene usted también, hermano, necesita un trabajo, pero usted va a tocar puerta y usted tiene que ya pensar qué trabajo usted va a realizar. Porque si usted toca la puerta y de repente dice, yo vengo por el trabajo, sí, ¿qué es lo que sabes hacer? Y algunos a veces dicen, conozco muchos oficios, dicen, ¿no? Así dicen muchos, pero ¿cuál? Usted tiene que ser específico y eso es lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, hagamos la oración rogativas. Luego menciona también lo siguiente, dice, oraciones. Es en un sentido mucho más general. Y el ejemplo lo encontramos en Daniel. Nos vamos a Daniel, al profeta Daniel, el capítulo 9, Daniel capítulo 9, versos 3 al 5, hablando de oraciones de una manera general. Dice así: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ¿ve? Ahí está haciendo confesión. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Nos está enseñando el profeta Daniel que él se involucra de las necesidades de todo el pueblo de Israel. Esa es una oración general que lo hacemos lo hacemos en los matutinos, por ejemplo. Los que nos conectamos en los matutinos tenemos una lista de domingo toda la semana y cada día estamos orando una manera específica y también una forma general cuando ponen algunos para orar. Y yo comparto lo que estamos ahí conectados. Vamos a orar por esta necesidad y, hermanos, lo hacemos juntos. Esa es la oración general que habla aquí, oraciones. Y a propósito de esto, hermanos, nuestra hermana Marisa, ella no está con nosotros. Me acaba de decir nuestra hermana Betty que de mucha urgencia ella comenzó a arrojar sangre y de emergencia se ha ido al hospital. No sabemos qué más allá, pero sí estamos orando por ella. Inclusive vamos también a tener un día familiar el próximo domingo para apoyar en cuanto a la economía para la operación. Así que, hermanos, inclinamos nuestro rostro un momentito, vamos a orar por ella. Desconocemos lo que está sucediendo. Señor santo y poderoso, estamos hablando, Señor, de las oraciones. Estamos hablando, Señor, de estas oraciones rogativas, Señor. Somos tan puntuales, Señor, decirte que en este momento donde ella se encuentra en el hospital o donde está, Señor, tu mano, esa mano santa, esa mano bendita, Señor, toque el cuerpo de nuestra hermana Marisa, Señor. Ese tumor maligno desaparezca en tu nombre, Señor. Que ella se fortalezca en fe en ti, Señor santo y poderoso. Nos unimos en oración con tu pueblo, Señor, para que tú, Señor, hagas el milagro en la vida de esta hermana Marisa, Señor. Todos los médicos que ya lo dijeron, Señor, que es un cáncer terminante, Señor, que está solamente esperando los días, pero tú tienes la última palabra, Señor, no el hombre. Oh santo, ahí donde ella se encuentra, Señor, muestra tu gloria. Muestra tu gloria, Señor. Saca todo, destrípalo totalmente, desaparezca en tu nombre todos esos malestares de su cuerpo, Señor, y crea células nuevas, amado Dios de los cielos. Estamos hablando lo que tú eres para nosotros, un buen Padre, un buen Señor, un buen Consolador, Señor santo y poderoso. Lo dejamos en tus manos. Todo tú tienes, Señor, la última palabra en cada vida existente en esta tierra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, amados hermanos. También el apóstol San Pablo
le da una tercera palabra sobre peticiones. Las peticiones, nos dice el verso primero: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Está hablando ahí de las peticiones, implica plegarias personales, como lo estamos haciendo, plegarias. Hay momentos que las tormentas, las adversidades, hermanos, quieren a cabo de nosotros, hermanos, apartarnos, de dar un paso atrás, pero nosotros personalmente hacemos esa petición y de esa manera, hermanos, tenemos a un Dios que escucha la oración, porque en la oración hay poder. Aleluya. Porque en la oración, hermano, hay respuesta. Tal como el Señor, sabemos que Él está, hermanos, tomando el control en todo ello. Entonces las peticiones que está hablando el apóstol San Pablo, orientando a su hijo espiritual Timoteo, implica plegarias personales. Y eso lo encontramos también, hermanos, en el Salmo 51. Es un salmo de arrepentimiento, es un salmo de confesión, que el rey David, al ver su condición, igual que usted, igual como yo, hombre de carne y hueso, debilidades y flaqueza como todo ser humano, él, hermanos, cuando he descubierto su pecado, él no grita al cielo, ¿por qué no? Al contrario, él se humilla, él sabe que ha hecho lo malo, y este Salmo 51 es lo que él, hermanos, lo escribe con mucho temor y temblor. Y dice así el Salmo 51, el verso 10, de ahí vamos a empezar. El Salmo 51, del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Aleluya. Dice así: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. A su nombre. Identifíquese usted con David, el rey David, hermanos. Si usted llegó a una cúspide ya alto, está usted ya en la cumbre, no es por sus logros, no es por su capacidad, es que Dios en su gracia y misericordia lo hizo así. Pero hay que vivir siempre como David, hermanos, humilde, siendo quebrantado. Él nos enseña: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. Aleluya. Dice el verso 11: no me eche delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él reconoce, hermano, aunque sea rey, aunque tenga ahí, hermanos, todo el oro, la plata, aunque tenga un lindo palacio, que esto no le contentaba a él. Por eso él dice en este verso 11: no me eche delante de ti, y no me quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos volver otra vez, hermanos, a Timoteo. Él tiene mucho que enseñarnos a través del Señor, hermanos. Luego también dice acción de gracias. Es una expresión de gratitud a Dios. Acción de gracias. Aleluya. Yo creo que todos estamos llamados para darle gracias al Señor. Aleluya. No solo por el aire que respiramos, no solo por el pan que nos da, sino también por las muchas, hermanos, cuidados que Él tiene por nosotros. Aleluya. Por mucho que usted y yo nos afanemos, jamás vamos a lograr a sentirnos, hermanos, contentos. Por eso el ser humano, mucho más nosotros como iglesia, debemos hacer acción de gracias. Decirle: gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por ver a mi esposa caminar. Gracias, Señor, por ver a mis hijos. Gracias, Señor, que logró ingresar a la universidad. Gracias a Dios que ya tiene su consultorio. Gloria. Hay muchas maneras de darle gracias, acción de gracias a nuestro Dios. Aleluya. Eso es lo que nos enseña, hermanos, también Pablo, hablando a la iglesia de Filipenses. Vamos a Filipenses, el capítulo 1, verso 3.
Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Aleluya! Pablo nos está enseñando. Pablo está viendo la necesidad de la iglesia de Filipos. Él está diciendo que deben de ellos dar acción de gracias, una expresión de gratitud por lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y también nosotros, hermanos, el cambio que Dios ha hecho en usted. Él nos ha restaurado. Yo estoy seguro de eso, ya no es usted la misma persona. Ya no, algo sucedió, es que el Espíritu Santo ha redarguido su vida. Y ahora usted tiene, gloria al Señor, un Dios que le ama. Y también tiene usted, amado hermano, a un Dios que suple nuestras necesidades, a un Dios que Él se hace realidad cuando damos esta acción de gracias. Aleluya. Entonces, iglesia del Señor, tenemos que nosotros orar por los maestros cristianos, porque ellos lo necesitan, lo necesitamos, hermanos. Vamos ahora al mismo 1 Timoteo. Continuamos ahí. También la iglesia debe orar por los maestros seculares. Verso 1 de 1 Timoteo, del capítulo 2, el último párrafo dice: por todos los hombres. Por todos los hombres. La iglesia, nosotros, los que amamos al Señor, que hemos ido por su gracia a cambiar nuestra vida, tenemos que orar por todos los hombres. Eso incluye las personas que ocupan cargos de autoridad en el mundo. Y verso 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, tiene que orar por los reyes y por los que están en eminencia. Eso quiere decir para nosotros, hermanos, significa que tenemos que seguir orando, por ejemplo, y lo hemos hecho, por el presidente de la República. ¿Cuántos hemos orado por el presidente de la República? Ese amén está muy sancochado. No digo sancochado, muy sancochado. Dudan ustedes. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. La oración de la iglesia, hermanos, es la que toma la decisión. Aún en las cosas, aunque a ustedes les parece imposible, pero es Dios que toma el control a través de su iglesia. Y eso hemos visto por toda la historia, hermano, de la Biblia. Por eso la iglesia hemos cumplido y seguimos orando que el Señor, hermanos, aunque ya sabemos, tenemos ya a la presidenta, ya sabemos todo ello. Solamente falta juramentarlo para el 28 de junio, pero ya está, todo ya salió, ya está listo. Tenemos la presidencia, pero la iglesia ha orado. No hemos orado, Señor, que sea ella o que sea, siempre oramos, Señor, que sea tu santa voluntad. Eres tú que pones reyes, eres tú, Señor, que pones autoridades, eres tú, Señor, que pones alcaldes, eres tú que pones regidores. Señor, tú ve quién es la persona indicada, punto. No podemos nosotros, porque algunos hermanos se molestan. ¿Por qué vas a votar? Y si está en contra, no, porque así, y se vuelven ya enemigos. A su nombre. Estoy hablando, hermano, con el pie en el piso. Mi hija tuvo una reunión con unos de sus compañeros en Cusco. Un cafecito, como siempre, los maestros toman su cafecito, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que estaban reuniendo y de repente le preguntaron: ¿por quién vas a votar? Le dicen a mi hija. Y mi hija dijo: bueno, estoy orando al Señor y pienso que la más cerca a lo que yo voy a votar es por esto. Y se molestó. ¿Cómo es posible? Vas a votar así, que por acá, por allá. ¿Se da cuenta, hermanos? Pero es nuestro deber, amada iglesia, de orar por las autoridades. Es nuestro deber, sin mencionar, sin querer lo que yo quiero. No, Dios es el que toma la última palabra, hermanos. Es el Señor que lo determina. Aunque no nos guste, pero ya tenemos una presidenta en el Perú. Aunque no querramos.
Yo no sé, sabemos la historia de todos, especialmente los que hemos vivido ese tiempo que hubo mucho lío acá en Perú. Quizá en Tacna no, por frontera no mucho, pero lo que hemos estado viviendo, hermanos, por Cusco, esos lugares, por el norte, por la selva, era crudo esos problemas, hermano. Pastores eran quemados, eran degollados, imagínense. Pero la juventud de estos tiempos no lo saben. No saben, simplemente los alimentan, como dicen, se lavan la cabeza y metiendo, pero la historia, hermanos, así. A su nombre. Estuve viendo un reportaje y vi ahí, hermanos, el escudo nuestro, escudo nacional. Usted sabe que a un lado está, hay un árbol. ¿Y eso qué está significando? Los maestros. Se nos fue. Ya, el otro sí, cuando está ya el cobrecito con el oro, ya esos asuntos, las minas que hay, ¿no? Entonces, hermanos, y se estaba cantando el himno nacional, hermanos. Yo no lo sabía, mire, tantos años, ¿verdad? Yo no lo sabía. Pero hace 2 días yo escuché el himno nacional, que por qué le pusieron la última estrofa cuando dicen al Dios de Jacob. Eso no nos enseñaron a nosotros de los tiempos de los 70, los 80. No nos enseñaron así. Simplemente somos libres, ¿no? Pero el Dios de Jacob, hasta ahora, no lo sé la estrofa tampoco yo. Eso es algo nuevo. Pero damos gracias a Dios porque siempre cuando un pueblo, igual como dice la palabra, el que bendice a Israel, tiene la bendición de Dios. Y el que honra a Jehová nuestro Dios, tal como nosotros lo hacemos en todo el Perú, Dios es el que toma el control, hermanos. Porque ahí menciona al Dios de Jacob. Pocos son los que lo hacen eso. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y usted y yo lo vamos a cantar en estas fiestas patrias. Vamos a tener un culto unido, toda la congregación, el 28 y 29, en el Colegio Coronel Bolognesi. Ahí vamos a iniciar con el himno nacional. Y usted ahí va a cantar, hermano. Ahí voy a tratar de que lo den una copia para leerlo, ¿no? Y cantarlo, ¿no? Al Dios de Jacob. Qué bonito, hermanos. Aleluya. Dice el Señor: a que me honra, yo le honro. Perú le honra, por eso nuestra moneda está estable, hermano. ¿Se da cuenta? Usted ha visto cómo otras monedas, hermano, han caído, pero totalmente. Pero nosotros somos, gracias a Dios, hermano, una de las monedas que permanece. No hay devaluación, no hay nada. ¿Por qué? Porque el Perú, aunque no quiera, cuando cantan el himno nacional al Dios de Jacob. Aleluya. Demos un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces la palabra sigue hablándonos, hermanos, el verso 3, porque esto es muy bueno, dice, agradable delante de Dios nuestro Salvador. La iglesia en la oración dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, hermanos, la iglesia tendrá que seguir orando, tenemos que seguir rogando al Señor, tenemos que seguir orando, haciendo las peticiones, haciendo también acción de gracias, hermanos, porque el Señor dice su palabra, nuestra oración también, que estas personas que no conocen al Señor, los maestros seculares, los maestros de la universidad, los catedráticos, también ellos tengan un encuentro personal con el Señor, igual como usted y yo lo tenemos, porque no hay otra manera. La iglesia sigue orando, sigue orando, sigue orando. ¡Aleluya! Ya hemos empezado ya por el colegio, ¿ve? Hay estrategias muy buenas que entran y los profesores, hermanos, le dan tiempo para que ellos puedan hablar del Señor. Son estrategias. Y hemos entrado a la universidad. Gloria a Dios. No ha sido fácil. Tenemos que seguir doblando rodillas,
porque no solamente vamos a quedar con la Universidad Nacional, hay muchas universidades y queremos seguir avanzando, porque estos jóvenes hermanos, ellos en esa noche muy hermosa de gloria, digo así, muchos hermanos, claro, no pasaron como aquí, pero ellos ahí cuando se hizo la oración, hermanos, dieron la oración del penitente y también dieron sus nombres. Hay muchos nombres y los jóvenes tienen gran tarea. ¿Cuánto decimos amén? Y el día sábado pasado, un buen grupo de estos jóvenes estuvieron aquí con nosotros en el culto de los jóvenes. ¡Aleluya! Dígale, hermano, a su lado, queremos ver caras nuevas. Sí, están aburridos con mi cara ya, ¿verdad? Queremos ver caras nuevas, hermanos nuevos. Que para el aniversario tengamos un buen número para bautizar los hermanos. Yo sé que algunos ya están anotados, pero queremos mucho más. Y ese es el trabajo no de un ministerio y de toda la iglesia. Si dos de vosotros se pusiese de acuerdo, dice la palabra, dos, y somos muchos que oramos, ustedes oran, no solamente en los matutinos, en todo momento el Espíritu Santo nos toca y estamos quebrantados de rodillas, orando por nosotros mismos, por la familia y por la gente que no conoce al Señor, porque ese es nuestro deber, hermanos, como Pablo está hablando a Timoteo. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Tercera parte, el maestro cristiano prepara para toda buena obra. El maestro cristiano se prepara para poder, hermanos, la enseñanza que él tiene, hermanos, sea una bendición para las personas que le escuchan. Y vamos a 2 Timoteo 3:17. Dice así la palabra del Señor: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto significa, hermanos, que sin pecado, no. Está hablando de madurez, de crecimiento. Está hablando que una persona ya, hermanos, ha llegado a donde Dios quiere hacer maduros, se ha nutrido con la palabra. Eso se está refiriendo este verso 17. A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. No un neófito, no una persona, hermano, que no estudia la palabra, no. Tiene que, el hombre de Dios, como dice la Escritura, tiene que estar preparado para toda buena obra. El maestro que usted tiene en su corazón, usted tiene que también prepararse, porque no es enseñar por enseñar. Hay un tiempo de preparación espiritual, de oración. Yo creo que todos los maestros lo hacemos eso. Todo maestro trata de una u otra manera buscar también en la biblioteca libros y empaparse, orar, poniendo, y así de esa manera traer un mensaje para la iglesia, porque esto no es asunto porque me da la gana nomás. Estamos tratando con asuntos espirituales, amado hermano. Y esto tiene que ver mucho con el llamado a ser maestro. Nos vamos a Proverbios, capítulo 3. Oh, santo, gracias, Padre. Proverbios capítulo 3, verso 13. Dice el Señor en su palabra: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Oh, santo. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. ¿Cuánto decimos amén? A su nombre. Entonces el hombre de Dios, el que anhelamos ser maestro, hermanos, tenemos que acudir al autor de la sabiduría. ¿Quién es? Dios. No hay otro. Dice lo que estamos leyendo: bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Esta palabra bienaventurado es dichoso, feliz. El hombre que tiende por excelencia en su vida a la sabiduría,
Porque la sabiduría es Dios. Si usted ve el capítulo 2, dice que la sabiduría clama por las calles. La sabiduría clama por los mercados. La sabiduría clama, hermanos, llamando para que el hombre venga a la sabiduría, venga a Dios y tenga la inteligencia. Es lo que está Dios hablando en su palabra. En la sabiduría clama. Dios, hermanos, va clamando a través de usted, usando su vida, porque la iglesia, nosotros desempeñamos un papel muy importante en la mano de Dios, hermano. Por eso es bienaventurado el hombre. O sea, esta felicidad no es pasajera. Aleluya. Que haya sabiduría. En cuanto a la sabiduría, saber qué hacer. En cuanto a la inteligencia, saber cómo hacerlo. Ya Dios, Él es el todo para nosotros. Pero también habla de la inteligencia. ¿Qué vamos a hacer? Ya que Dios nos da ese privilegio de ser sus hijos. Entonces tenemos que también la inteligencia nos lleva. ¿Qué vamos a hacer? Tal como estamos mencionando. Hay mucho más. Hay muchas almas para ganar para el Señor, hermanos. Tana será para el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Yo creo que eso es el clamor de toda la iglesia, de todos los pastores, hermanos. Ayer tuvimos un bonito culto de ayuno y oración. Qué precioso. El Espíritu Santo se movió grandemente y el Señor habló, hermanos. Y nos hizo entender a todos los pastores que si Él estamos fracasados, con Él sí se puede hacer las cosas. Se habló mucho de lo que es la vida pastoral. Y damos gracias a Dios porque Él lo ministró. Y veremos cosas maravillosas, hermanos, cuando clamamos a la sabiduría y hoy tenemos la inteligencia. El 14 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Aleluya. O sea, si usted quiere sabiduría, inteligencia, eso es mucho mejor que tener, hermanos, mucha cantidad de dinero y plata. Eso menciona la Escritura. Y eso tampoco no quiere decir que está malo. Amén, hay que obtenerlo. Pero primeramente tener a la sabiduría, que es Dios para nosotros. Y luego está diciéndonos también el siguiente verso 15. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Aquí, estos versos 14 y 15, vemos el valor de la sabiduría. Gloria a Jesús. El 16. Oh Señor, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Aquí nos está hablando de los beneficios de la sabiduría para nosotros, hermanos. Largura de días. Aleluya. En la mañana estábamos compartiendo con nuestros hermanos de Aymara. Y ustedes saben que la mayoría son personas ya de la edad, de la tercera edad, son ya. Y les hablaba y también les digo a ustedes, hermanos, largura de días. Un día fuimos bebés, luego ya gateábamos, luego ya íbamos al jardín, la escuela, al colegio, a la universidad, en fin. Eso les decía a ellos, a ustedes también, hermanos. Pero mira, ¿dónde estamos? Largura de días. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos escogido a la sabiduría, hermano. Largura de días. ¿Cuántos años tiene usted ahora? No me lo diga, pero yo sé que la mayoría están ya llegando a los 90. Otros ya me igualan. Otros ya. Pero ahí vamos. Aleluya. Largura de días está en su mano derecha. O sea, a nuestra diestra. Tendremos que ir caminando, caminando. Gloria a Dios. Y usted siéntase muy honrado porque Dios, al servirle a Él, a honrarle a Él, hermanos, Él da también su cariño, su amor y nos da días, pero días llenos de vida para servirle, para honrarle, amada iglesia del Señor. Y no solamente eso, también nos da, hermano, el mismo verso 16 dice también, y en su izquierda riquezas y honra. Balanceadito, ¿verdad? Larga vida de vida, pero no ajustados, no. Largos días tenemos, pero no estamos, hermanos, teniendo a un Dios mezquino, no. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y dice la Escritura en este verso que estamos leyendo, es claro cuando dice, y en su mano izquierda, dice así el verso 16, riquezas y honra. El trabajo que usted tiene, hermano, su negocio,
Son riquezas que Dios le ha dado a usted. Honra, ¿ve? Su terreno, hermanos. Ya, todo lo que usted ha adquirido, Dios le está honrando a usted. ¿Por qué? Porque usted ha escogido al autor de la sabiduría, que es Dios, amado hermano. Y como maestros tenemos que seguir cultivando, porque el Señor quiere que usted sea un maestro, que en realidad sea pues capacitado en toda área. Y así de esa manera ser de bendición para la iglesia. Esos son los beneficios de la sabiduría, amados hermanos. Y sigue hablando el 17. Sus caminos son caminos deleitosos. Gloria al Señor. Y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y una vez más termina diciendo, y bienaventurados son los que la retienen. Si usted no tiene sabiduría, dice Santiago, pídala. Que Él es rico en darnos sabiduría a nuestro Señor, hermanos. Si le falta a usted sabiduría, dígale al Señor. Y Él le va a dar. Él le va a honrar a usted. Porque su palabra no miente. Lo que Él dice, cumple. Gloria al Señor. Demos un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Vamos a la cuarta parte. El maestro cristiano rechaza firmemente a las falsas enseñanzas. No hay un meterse en asuntos que usted sabe que están equivocados. Usted no puede, a ver por si acaso, a ver si yo sé. No, firmemente el maestro conoce su responsabilidad y rechaza las enseñanzas que no debe él entrar en ese fuego. ¿Por qué? Porque usted no está para combatir. Usted tiene la verdad y tiene que usted ser firme en lo que es usted, un maestro que rechaza firmemente las falsas enseñanzas. Vamos primero a Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, el capítulo 4, verso 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. ¿Se da cuenta? Por eso el maestro tiene que ser un maestro que en realidad ama de corazón al Señor y conoce su responsabilidad de rechazar toda falsa doctrina. Uy, hermano, miles y miles de corrientes doctrinales que se han levantado. Usted no va a escuchar a esos espíritus engañadores, que por la internet hay un montón de predicadores, hermanos, y muchas veces por ahí están, de una forma clandestina, meten ahí lo que ellos quieren que usted. Después dice, llámeme o escríbame, y a usted que no conoce mucho, y comienzan a alimentarle. Y por eso hay muchos que están sus corazones duros, porque están, hermanos, llevándose por falsas doctrinas. Y eso hay que tener cuidado. Aquí nos hace entender el Señor que debemos nosotros como maestros, como hijos de Dios, saber, hermanos, nuestra fe firme en el Señor Jesucristo. Aleluya. En verso 1 nos dice que Pablo se refiere a un mensaje específico del Espíritu Santo. Y el consejo lo tenemos en Hebreos, el capítulo 3 de Hebreos, verso 12. El Señor nos habla de esta manera. Hebreos 3, versos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué dice, hermanos? Corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortamos. Ahora exhortación quiere decir animamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se da cuenta? El consejo de la palabra para nosotros, bien claro, nos está hablando. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo,
de incredulidad. Volvemos un poquito para poder seguir hablando de Timoteo, el capítulo 4. Entonces, hermanos, el verso 2, vemos las características de los falsos maestros. Verso 2, ahí está. Dice, por la hipocresía, número 1, por la hipocresía de mentirosos. Es el número 1 que hay en estas personas que tienen falsa doctrina, que según ellos están bien, pero no están bien. La palabra corrige. Si la palabra no lo dice, hermanos, ¿quién nos va a corregir? Es la palabra que nos corrige, no hay otra manera. Entonces vemos aquí acerca de estas características de los falsos maestros, la hipocresía de mentirosos. Son muy expertos, hermanos, ser actores, hacen de todo, hay profecía y todo, ¿no? Pero tener cuidado. Nosotros hemos pasado muchas experiencias concernientes a falsos hermanos que venían. Cuento una, cuando estábamos en Cañete, ahí estábamos colaborando con una iglesia. De repente llegó un grupo de profetas y entre ellos se llamaban vaso mayor, vaso menor. Desde ahí ya yo vi que eran falsos. El vaso mayor, vaso menor. ¿Y por qué se llaman ustedes vaso así? No, es que así nos han profetizado. No, le digo, acá usted no me entra a la iglesia. Me puse fuerte. Hermanos, el diablo, como dice la Escritura, el diablo es el Dios de este siglo, hermanos. Él es el Dios de este siglo. Todavía Él sigue siendo el Dios de este siglo. Pero pronto terminará. Pronto se terminará eso. ¿Qué sucedió, hermano? Que viene a la memoria. Gracias a Dios. Estamos lúcidos todavía, hermano. Nuestra hermana Ana, ella estaba queriendo levantar su pared, así, y comenzó a cavar. Y de repente, hermanos, como es demasiado hondo, entonces la pared del vecino se cae. Y ahí estaba el vaso grande y el vaso menor. Ya ves, por ofender al vaso grande, por ofender a los vasos. No era por ofender, hermano, porque sabemos que cuando hay profundidad, entonces la pared pues se vino. Y ellos no querían hacer nada, hermanos. Estaban ahí en casa, la hermana lo asistía, le daba su desayuno, su almuerzo, le daba. Y ellos estaban, como eran vasos, no podían ni siquiera ayudar a llevar un balde de agua. Porque en ese tiempo allá en Cañete no había como tenemos en casa. Había una pila ahí en la calle. Uno tiene que con el balde llenar agua y llevar a la casa. Ni para eso se daba tiempo. Yo le hice grita. Le dije, ¿sabe qué? Usted se me va de esta casa. Hermana Anita me dice, pastor, no, deje, hermana, por favor, yo soy el pastor, obedezca. Así, ¿cuántos hay, hermano? Otros vienen, oran en lenguas. Ya, hermano, listo. Yo quiero que me haga una campaña evangelística por una semana. Hermano, aquí en la oficina pastoral, ¿cuántos hermanos así llegan? Personas que traen falsas enseñanzas. Yo no puedo permitir, aunque se molestan, se van, hermanos, se van ofendidos. ¿Por qué? Tenemos que defender. Dice la Escritura, estos son, habla de la hipocresía, de mentirosos, expertos, actores. También habla ahí, hermano, conciencia cautorizada. O sea, eso habla sobre, están adormecidos y simplemente les dice, pero todos ya no se les resbala todo, ya no pueden ellos contener la sana doctrina, porque ya están enseñados a su manera. Por eso, amada iglesia, nosotros como pastores les amamos. Cualquier visitante que va por la casa, dígale, vaya a visitar a mi pastor. No lo reciba usted fácilmente en su casa. Eso es muy peligroso, hermanos. Eso va a traer confusión a usted. Es bueno que usted diga, vaya a mi pastor. Ya entonces nosotros ya sabemos que le mando, entonces ya le damos la veña, muy bien, puede usted visitar. Pero algunos que por ahí, hermanos, están recibiendo, tengan cuidado, hermanos, por favor. ¿Cuántos amamos al Señor? Hay que obedecer, hermanos, porque no queremos que esas cosas sucedan en nuestra iglesia. En el Cusco, ¿te acuerdas, amor, cuando estábamos
Yo era superintendente y de repente nos visitó hermano, decía que era el sobrino del hermano Paul Yo Cho. ¿Te acuerdas? El hermano Cho es un pastor que ya, bueno, el Señor lo llevó, pero era el pastor que tenía la iglesia más grande del mundo, en Corea. Entonces él se hizo pasar como el sobrino de este hermano pastor Cho. Y hablaba un poquito pues yo pienso que era, con todo respeto, yo pienso que era lengua indígena, no lengua coreana. Pero nos quedamos en su trampa, hermanos. Y se hospedó en la casa de una hermana. Muy bien. Ya para el siguiente día, hermano, este hombre se había desaparecido llevando cosas ahí. Ya había tanto engaño había hecho a la familia. Y se quejaron, pues, hermanos, los hermanos se quejaron. Pastor, especialmente siempre la cabeza el que está ahí como pastor o superintendente. Pastor, no vamos a poner denuncia. Listo, pusieron denuncia. Y estábamos día martes, me acuerdo. Estábamos ya para empezar el culto. Y la policía me lleva al calabozo, hermano. Los hermanos se asustaron porque los policías llegaron ahí y me llevaron así como sucedió en las ánforas que hicieron así por esos señores. Estaba ahí en la cárcel. Usted, mira, hay una denuncia de este señor, usted conoce por acá. Le digo, no, nosotros, bueno, somos pastores de la iglesia, pero nosotros desconocemos esto. No, usted tiene que quedarse acá. Me hicieron ahí quedar buen tiempo, hermano. Ya mi esposa preocupada, ¿dónde está? De repente se ha huido. El pastor, ¿con quién se ha ido? Estábamos ahí. Y no contento de eso, fueron y llamaron al secretario, también al calabozo. Toda la junta al calabozo, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos dado lugar pues a uno desconocido que se quedó en casa de esta familia, hermanos. Y él, hermano, comenzó a inquietarse, robar ciertas cosas y se desapareció. Después que salimos al siguiente día, comenzamos a buscar por todo Cusco. No lo hemos encontrado, hermano. Ya estará, no sé, de repente ya. Espero que se haya convertido, hermano, al Señor. Si no, sabemos que Él espera, ¿verdad? Entonces, la palabra nos enseña eso, hermanos. Estamos leyendo este capítulo 4, verso 1. También ahí habla, hermanos, de prohibirán el matrimonio. Oh, hermanos, el matrimonio, lo más bello, lo más hermoso que Dios ha creado para el ser humano. No es varón a varón, como está sucediendo en este tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Perú nunca. Gracias damos a nuestro hermano congresista, nuestro hermano Alejandro, no sé qué es su apellido, que él con nuestra hermana Mirta, también una mujer pastora, mujer de Dios, ellos en el Congreso hicieron aguado, ¿no? Correcto. ¿Se da cuenta? Personas que en el Congreso, hermanos, han permanecido, y la iglesia, nosotros hemos estado orando que no suceda eso. La ideología también de género y tantas cosas, hermano. El divorcio y tantas cosas. El matrimonio, hermano, dice, prohibirán. Así que, amados hermanos, los que conocemos al Señor, si usted está amando ahí a una persona y viceversa, ya pues apresúrese ahí una vez, queremos ver matrimonio, ¿verdad? Porque la Biblia menciona eso, varón y hembra. Así que, pero los que no, ahí tratan de desviar las cosas como la palabra del Señor dice. Entonces prohibirán el matrimonio. Luego también dice abstenerse de alimentos. Hermanos, todo ello el Señor nos dejó que con acción de gracia se purifica los alimentos y nosotros lo hacemos. Porque eso nos enseña el Señor, que primeramente cuando los alimentos vamos a digerirlo, tenemos que pedir al Señor gracias por lo que estamos por comer o desayunar o almorzar. ¿Cuánto lo hacemos? Muy poco, ¿no? Después del ayuno corren seguro a comer sin orar. No, hermanos, respetemos, somos del Señor, hermanos. Dice Proverbios, pon cuchillo a tu garganta antes que puedas comer. O sea, dice, no quiere decir que te vas a cortar, ¿sí? Está diciendo que
Primero hay que darle al Señor las gracias por lo que vamos a participar en los alimentos. Entonces la palabra es muy clara para nosotros, amados hermanos, maestros. Necesitamos que ustedes sean muy radicales en cuanto a la palabra, no tolerar el pecado y cosas que quieran afectar la vida espiritual. Muy bien, hermanos, terminamos con el capítulo 6 de 1 Timoteo. Con esto terminamos. Si alguno, verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad significa, hermano, religión, está envanecido. Esa palabra envanecido significa, hermano, presumido, orgulloso, exagerado por algún logro. Eso significa la palabra envanecido. Vuelvo a decirlo, presumido, orgulloso, exagerado por algún logro. Y dice el verso 4, nada sabe y dilera acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, la religión, como fuente de ganancia. Apártense de las tales. Esa palabra que dice delira significa, hermanos, locuras debido a una perturbación de la mente. Todo el Señor nos hace entender que tenemos que tener cuidado. Y por eso, hermanos, Dios está necesitando a hombres y mujeres, vuelvo a decir, que se comprometan, hermanos, a ser los maestros. Necesitamos con urgencia maestros para la escuela dominical. Así que esperamos pronto usted se acerque a nosotros, a la oficina, y diga, pastor, yo quiero ser el maestro. No sé, de repente usted estudió para niños, amén, o para adolescentes, pero necesitamos con urgencia, hermanos. Nos ponemos en pie, amada iglesia del Señor. Así que esto Dios puso en mi corazón traer para ustedes acerca de lo que es el llamado a la vocación cristiana. Estamos el día del maestro, así es que yo sé que se va a honrar también a los maestros. Mañana es feriado, no sé si habrá desayuno, cena, almuerzo, no sé, o pizza, no sé. La cosa es que se tiene que honrar a los maestros. Aleluya, vamos a orar, Señor. Amado Dios, te damos la gracia por la palabra que tú, Señor, nos has dejado escrita, para que no podamos, Señor, ignorar todo lo que está sucediendo en el mundo, Señor. Eres tú que has levantado, Señor, ministerios en tu iglesia. Eres tú, Señor, que has dado esos dones espirituales, Señor, para poder ejercitarlos, Señor, con mucho temor, con mucho temblor. Gracias, Señor, por los ministerios que tú sigues obrando, Señor, en tu iglesia. Gracias, mi Señor, por todos los ministerios donde ellos están laborando, Señor, sabiendo que el trabajo que hacen no es en vano. De ti viene la bendición, de ti viene la honra, amado Dios. Muchas gracias, Padre. Muy agradecido por todo lo que tú seguirás haciendo en cada vida de tus hijos. Gracias, Señor. Aleluya. Ahí en pie, hermano, yo quiero hacer una invitación. Veo algunas personas que nos están visitando, Dios los bendiga. Este es su hogar, esta es su casa de usted. Pero quisiéramos también decirle de parte del Señor, tal como ya hemos leído en este capítulo 2, porque no hay otro Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él lo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que yo lo hice un día, y muchos que estamos acá también hemos entregado al Señor nuestro corazón, y venimos con corazón arrepentido, y el Señor, el Espíritu Santo, el que va a obrar en su vida. Habrá una persona en medio nuestro, mientras que la iglesia va orando un momento, intercediendo. Es un momento donde hay dos choques, ¿verdad? Alguna persona, sea joven, señorita o algún anciano, quisiéramos orar por usted, que reciba a Jesús como Señor de su vida. No quiero pasar por alto esto, quiero hacer la invitación. Si hubiera una persona, gloria a Jesús, algún amigo, amiga, lo invitamos de parte del Señor. El Señor te ha traído aquí. Él sabe que usted lo necesita, igual como nosotros también, pero Él quiere que usted haga esa confesión de fe, de recibirlo a Él como Señor de su vida. ¿Tendremos a alguien?
Y si todos ya somos del Señor, vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por la obra perfecta que realizaste en la cruz del Calvario. Señor, muchas gracias. Jamás hubiéramos podido nosotros hacerlo solos, Señor, nunca. Pero tú viste la condición del ser humano, pecadores, alejados de tu reino. Tú viniste un día a hacerte carne y habitar entre nosotros. Tu siervo, el profeta Isaías, lo dice: dolor de varones. Tu palabra lo dice, Señor, que tu vida dice por nosotros. Y gracias, Padre, lo que estamos en esta mañana aprendiendo, Señor, lo que tú nos has dado, ese regalo, ese don de este ministerio de maestros, Señor. Sigue levantando en tu pueblo, Señor, hombres y mujeres comprometidos con la enseñanza, Padre. Gloria, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, amado Señor. Aleluya. Levantamos nuestras manos al cielo, vamos a glorificar al Señor, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria. Volveremos a Sion cantando con gozo.